El sol se alzaba sobre los tejados de Balmora con un brillo cálido y expectante. En el palacio de cristal del Gabern, el murmullo de los asesores era más agudo de lo habitual. Hacía apenas una hora que los canales de noticias internacionales habían difundido la esperada declaración del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el aval, al fin, a la controvertida ley de amnistía. Martín Serra, presidente de la Generalitat de Balmora, observaba desde su despacho cómo la ciudad despertaba bajo la lluvia de titulares que caían en cascada por las pantallas. Su rostro, normalmente contenido, dejaba entrever una satisfacción que trataba de ocultar tras un gesto sobrio. A su alrededor, el ambiente era de triunfo contenido, como el de un ejército que todavía no sabe si la batalla realmente ha terminado. El dictamen del abogado general, Dean Spielmann, había llegado en un momento crucial. Tras meses de tensiones políticas, de debates en el Parlamento y de una sociedad dividida entre la esperanza y el escepticismo, el texto del jurista europeo confirmaba lo que muchos esperaban, que la amnistía propuesta por el gobierno de Balmora no contravenía ninguna directiva europea. Spielmann afirmaba con claridad que la ley del olvido penal no chocaba con las normas de la Unión y que, además, el proceso de independencia de 2017, aquel viejo y herido capítulo de la historia balmorense, no había afectado fondos europeos, lo que dejaba sin fundamento las acusaciones de malversación. Era, sin duda, un paso decisivo. Pero no el final del camino. Serra lo sabía bien. En su comparecencia pública, prevista para las 11 de la mañana, debía ser prudente. Los titulares hablaban de respaldo histórico, de vía libre, de justicia restaurada, pero él comprendía que el tribunal aún no había emitido su sentencia definitiva. Aún así, en su interior, sentía una corriente de alivio y de legitimidad que lo recorría como un río sereno. A las 11 en punto, las puertas del Liceo Nacional se abrieron para recibirlo. Aquel día, el recinto acogía una conferencia sobre el eclipse solar que se vería el próximo agosto, pero la expectación giraba en torno a otro tipo de sombra y de luz. La prensa aguardaba en los pasillos, cámaras preparadas, micrófonos dispuestos a capturar cada palabra. Hoy es un día importante para Balmora, dijo Serra con voz firme, apenas sin mirar los papeles. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que la ley de amnistía es plenamente compatible con el derecho europeo. Es un paso significativo, un punto de inflexión. Hubo murmullos de asentimiento entre los asistentes. Debemos ser prudentes, añadió. La decisión final aún no ha sido dictada. Pero las conclusiones del abogado general marcan el marco de la discusión, y eso es, en sí mismo, una victoria de la razón. Pausó un instante, respiró y continuó. Pido que la amnistía se aplique con celeridad y sin subterfugios. Que no se diluya entre excusas ni interpretaciones tortuosas. El tiempo de los gestos ha terminado, empieza el tiempo de la justicia. Las palabras resonaron en el auditorio. En los balcones del liceo, algunos simpatizantes agitaban pequeñas banderas, y la ciudad, poco a poco, comenzaba a celebrar con cautela. El presidente sabía que aquella alegría era frágil, que aún pendía del hilo del dictamen final del tribunal, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que Balmora respiraba al unísono. Mientras la multitud celebraba en las calles, en Bruselas el eco de las palabras de Spielmann aún vibraba en los pasillos del tribunal. Su informe, aunque no vinculante, solía anticipar el sentido de la sentencia definitiva. Era un documento sobrio, de precisión jurídica, que desmontaba punto por punto los argumentos de quienes pretendían impedir la aplicación de la ley. El jurista había sido claro, la Directiva Europea contra la Malversación no prohibía mecanismos de extinción de la responsabilidad penal y la ley de amnistía no podía considerarse contraria a la lucha contra el terrorismo. En otras palabras, Balmora tenía derecho a cerrar una herida sin que Europa lo considerara un acto de impunidad. Sin embargo, en los despachos del Tribunal Supremo balmorense, el ambiente era otro. La cúpula judicial había insistido en que ciertos dirigentes del antiguo procés, como el exiliado presidente Adrià Prats y su ex consejero Rubén Casal, no podían beneficiarse de la amnistía. Por haber incurrido en un supuesto delito de malversación que, según su interpretación, implicaba beneficio personal. Era la última trinchera de resistencia. Aquella discrepancia mantenía aún a Prats y Casal en el exilio, refugiados en Bélgica desde hacía más de 7 años. Otros, como el exvicepresidente Oriol Dalmau o el exministro Jordi Tur, habían sido inhabilitados y vivían una existencia discreta, entre conferencias y silencios. El pueblo de Balmora, dividido por años entre la esperanza y el rencor, observaba aquel pulso con una mezcla de fatiga y expectación. Para muchos, la amnistía representaba un paso hacia la reconciliación. Para otros, un borrón injusto sobre los errores del pasado. Martín Serra conocía ambos sentimientos. Había vivido el proceso desde dentro, había visto la fractura social, los gritos en las calles, los silencios en las familias.
Por eso, cuando ahora hablaba de celeridad y sin subterfugios, no era solo una consigna política, era un deseo humano, casi íntimo. Quería que la herida cerrara antes de que se convirtiera en cicatriz permanente. Esa misma noche, en su despacho, Serra observó una fotografía colgada en la pared, una multitud en la plaza de San Carles, levantando velas una noche de octubre de 2017. Recordó el miedo, la emoción, la incertidumbre. Y pensó que quizá, al fin, la historia estaba dispuesta a concederle a su tierra una tregua. Los días siguientes fueron un torbellino. Las declaraciones de los ministros europeos se multiplicaron, las tertulias políticas llenaron los canales de análisis y especulaciones. En Balmora, el ambiente era una mezcla de júbilo y prudencia. El presidente Serra, fiel a su estilo moderado, insistía en no anticiparse al fallo del tribunal. Pero en privado, sus asesores trabajaban ya en los preparativos para la implementación inmediata de la ley. Con celeridad y sin subterfugios, repetía él como un mantra. Mientras tanto, en Bruselas, Adrià Prats seguía los acontecimientos desde su apartamento de techos altos y ventanas azules. No había cambiado mucho desde su exilio, el mismo cabello entrecano, la misma calma tensa. Al escuchar el informe de Spielmann, apenas sonrió. Sabía que aquello no era la libertad, pero sí la promesa de ella. Es un paso más, le dijo a Casal aquella tarde. Solo falta que no encuentren una excusa más para aplazar lo inevitable. Casal asintió. Habían aprendido a desconfiar de los plazos, de las esperanzas demasiado rápidas. De vuelta en Balmora, la sociedad civil comenzó a organizar actos simbólicos, encendidos de velas, declaraciones de apoyo, concentraciones frente al Parlamento. Las calles se llenaron de una emoción que no era euforia, sino alivio. Una semana después, Serra ofreció un discurso en el mismo lugar donde había hablado el día del anuncio. Su tono era sereno, pero en sus palabras había una convicción renovada. Europa nos ha recordado que el perdón también es una forma de justicia. No se trata de olvidar, sino de comprender. De avanzar. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso prolongado. Esa noche, mientras las luces de Balmora titilaban sobre el río, el presidente comprendió que la historia nunca se cierra del todo. Pero sí puede empezar de nuevo. Y en ese instante, cuando el eco de su propia voz aún flotaba en el aire, sintió que la amnistía, más que un decreto, era un acto de esperanza.